Bien, buenas tardes. En primer lugar, mi nombre es Julio Ernesto Rodríguez Díaz, soy abogado, correcto, trabajo el tema de contrataciones hace ya bastante tiempo, soy árbitro en contrataciones del Estado también, trabajo en proyectos de inversión pública, he sido miembro del comité, he participado en entidades resolviendo recursos de apelaciones en la instancia administrativa correspondiente. Como les dije, también he solucionado controversias ya en lo que corresponde al arbitraje propiamente dicho, y trabajo el tema de contrataciones que hace bastante tiempo desde todas las áreas, ¿no? Desde inclusive el usuario como requerimientos, finalmente también como comité especial y dentro de la entidad. Asesoro a algunos contratistas o proveedores cuando las circunstancias lo requieren, y actualmente trabajo en una entidad del Estado como secretario general y como jefe de un proyecto de inversión pública que se está ejecutando, ya está en la fase de inversión. Bien, como les dije, mi profesión es abogado, también he estudiado el tema de administración de empresas y la especialización en proyectos de inversión pública. Y he tenido la oportunidad también de trabajar en contratación nacional y a nivel internacional, que son otros esquemas que se manejan, pero que sin embargo en nuestro país sigue el mismo esquema de la logística para llegar a la satisfacción de la necesidad que es todo, ¿no? Entonces, agradezco la oportunidad que se me da ahora para estar aquí. Este ambiente es nuevo, no lo conocía, está con bastante curiosidad porque, bueno, ustedes no sé si habrán venido ya antes, pero yo primera vez. Y es importante el valioso tesoro, digamos, histórico que tenemos aquí de todas las cosas, ¿no? Es una casa bastante antigua que guarda bastantes fotografías y cosas que, buenas tardes, que a veces nosotros no apreciamos, pero que seguramente la universidad pues atesora como un gran patrimonio. Bien, seguramente ustedes tienen el interés de conocer un poco más el esquema de la contratación pública, y eso es bueno, ¿no? Porque a nivel de lo que es la satisfacción de las necesidades de las entidades, este esquema de contratación que manejamos tiene un tema procedimental que está regulado en la ley y el reglamento, y sabemos que tiene un organismo, digamos, rector, que en algún momento se llamó Consucode cuando se crea todo este esquema a partir del año 98, 99, 2000, y se va instalando poco a poco en las entidades. No sé si alguno de ustedes trabaja ya el esquema de contrataciones, ¿no? O simplemente está, digamos, aprendiendo, introduciéndose, si los mismos son proveedores o trabajan también en el esquema dentro de sus entidades. La sesión que nos corresponde trabajar el día de hoy es lo que es una solución de controversias. Entonces, cuando hablamos de una solución de controversias, trabajamos el esquema que existen dos posibilidades de controversias. Simplemente esto es para introducirnos en el tema. Vamos a hacer una clase con el ambiente bastante interactiva, porque yo no voy a venir a hablarles 3 horas aquí de lo mismo, porque ustedes tienen las diapositivas. No vamos a hacer un tema de una interacción, porque siempre que uno viene a dictar, digamos, o tiene esta oportunidad, también se nutre de las situaciones o de las experiencias que ustedes traen, ¿no? El docente o el discente siempre tienen que interactuar, porque si no es bastante monótono el asunto. No suelo trabajar los temas así, más si es pequeño el ambiente, somos pocas personas, vamos a poder interactuar mejor. O sea, no tengan ningún inconveniente en levantar la mano y trasladar alguna inquietud, si es que la tuvieran, o alguna posibilidad. Obviamente con el orden correspondiente para poder trabajarlo más ágil. Ya les decía que existen dos posibilidades que se presenten en las controversias. Una, durante la fase de proceso, digamos, de contratación, lo que llamamos proceso de selección, y otra, ¿no? Que se da ya cuando estamos ejecutando contractualmente. Ustedes tienen conocimiento de que existen 3 grandes fases en la contratación estatal: la de acto preparatorio, la de proceso de selección y la de ejecución. Cada una, en este esquema que trabajamos, precluye, ¿sí? Y tiene distintos actores y requisitos. En la fase, por ejemplo, de lo que son los actos preparatorios, la entidad realiza todos los actos internos de la entidad dentro de su propia organización, ¿no? Llámense organismos, órganos, personas, funcionarios, dentro de la entidad, para prepararse para poder convocar a un proceso, llámese la modalidad que sea, utilizando los distintos medios de la ley, para realizar la contratación de un bien, ¿sí? De un servicio o ejecutar una obra. Cuando hablamos del tema de obras, hablamos de un tema de infraestructuras, obra física.
que tiene, digamos, un mayor detalle técnico. Hace poco estoy dictando por examen. Bueno, me olvidaba decirles también que a nivel de docencia soy profesor de SAN, ¿correcto? Soy profesor también de la Universidad de San Martín en pregrado, que es contratación pública, derecho de concesiones y algo de administrativo, y en SAN trabajo lo que es a nivel de posgrado, lo que es gestión pública y contrataciones del Estado, y algunos cursos que se dan para la especialización de formación de árbitros en contratación. Entonces, cuando hablamos de la fase de selección, ya vamos más allá. Se da la convocatoria, digamos, la entidad hacia el público en general o hacia la comunidad hace una convocatoria del proceso de selección, dependiendo del tipo de una licitación pública, digamos, una menor cuantía, una adjudicación directa, para adquirir lo que necesita. Los que trabajamos en el esquema de contratación pública debemos saber que la finalidad de esto es satisfacer la necesidad del usuario. Si nosotros trabajamos todo y la necesidad del usuario no es satisfecha, yo siempre le digo a los alumnos o a las personas que tienen la oportunidad de interactuar conmigo, es que no se ha cumplido la finalidad. O sea, todo nuestro trabajo es en vano si la necesidad no se satisface. De nada valdrá, por ejemplo, si el usuario requiere comprar computadoras, que le compremos unas computadoras que no necesita, con características diferentes, o que se las demos en el tiempo que no necesita. Por eso es importante manejar nuestros tiempos cuando trabajamos en contratación, planificar nuestros actos. Y el esquema de contratación pública tiene otros mecanismos de gestión, como son el sistema integrado de administración financiera, si proviene de un proyecto de inversión pública, ¿correcto?, que debemos pasar previamente para poder entrar al esquema de contrataciones, ¿sí? Cuando hablamos de solución de controversias, quiere decir que ya estamos hablando de un proceso de selección en donde hay alguna situación que uno de los proveedores, ¿sí?, en este caso participantes, ¿no?, o postores, si que presentaran una propuesta, tiene algún reclamo, algún cuestionamiento de los mismos. Y cuando hablamos de la posibilidad de una solución de controversias ya a nivel de ejecución contractual, quiere decir que el proveedor seleccionado, que se ha convertido en contratista, durante el desarrollo de sus prestaciones, ya a nivel, cuando ya se ha suscrito un contrato, tiene alguna controversia o alguna discrepancia con la entidad, ¿sí? Entonces ahí la norma ha previsto distintos mecanismos que se actúan en cada una de las etapas que yo he dicho. Bien, entonces solución de controversias. ¿Qué es una controversia? ¿Cuántos de aquí son abogados? ¿Ninguno? ¿Qué profesión tiene usted, señorita? ¿Usted está estudiando? ¿Usted es... Bueno, yo ahorita estoy trabajando en lo que es ¿logística? coordinadora de licitación. Perfecto. ¿Usted, señor? Economista. Economista. ¿Usted, señor? Economista. ¿Usted, señorita? Está estudiando. ¿Qué está estudiando usted? Derecho. ¿Usted, señor? Ingeniero. Ingeniero industrial. ¿Usted, señor? Ingeniero civil. Ingeniero civil. Perfecto, ¿ven? Quiere decir que si bien es cierto que trabajamos en una ley, no somos los abogados los únicos operadores de esta norma. Las distintas profesiones pueden aportar o trabajar el esquema logístico, el esquema de contratación pública. En el Perú está claramente definido. ¿Bien? Entonces, existen las soluciones de controversia, como les decía, durante el proceso de selección, que son los medios o recursos administrativos que se plantean, ¿no?, mediante un único recurso impugnativo. No hay otro. No es como la ley de procedimiento administrativo general, que ha previsto, ¿correcto?, varios tipos de recursos: el recurso de reconsideración, el recurso de revisión, el recurso de apelación. En el esquema de contratación pública solamente hablamos de un mecanismo impugnativo, que es el recurso de apelación. ¿Bien? Y es un recurso que tiene algunas características definidas en la propia ley, especial. Entonces, si nosotros vamos a cuestionar, tenemos que acudir a la norma y al reglamento para ver cómo se tramita esta situación, y ante quién se tramita y cuáles son los efectos que tiene, que es lo que vamos a analizar. Y durante la ejecución contractual, ¿correcto?, hablamos de la solución de conflictos, que es la vía de la conciliación y el arbitraje. Quiere decir que la ley no ha previsto la posibilidad de que usted judicialmente o por otra vía plantee algún cuestionamiento de la controversia, la situación o el conflicto que se da durante la ejecución contractual. Solamente podemos utilizar la conciliación y el arbitraje. ¿Ok? Entonces eso tiene que quedarles claro. Vamos a hablar nosotros, en primer lugar, de la controversia durante el proceso de selección. Yo les decía,
Permítame. Que esta es la contratación pública. Imaginemos si no dibujo bien, porque quiero simplemente graficar una situación. Los actos preparatorios. El proceso de selección y la ejecución. ¿Se aprecia, no es cierto? ¿Sí? Cuando yo estoy ejecutando los actos preparatorios, corresponden a la entidad. ¿Cómo se genera un requerimiento? Imagínese usted que estamos, a ver, en el Ministerio de Salud. ¿Sí? ¿Cuál es la función del Ministerio de Salud? Comprar medicinas y instrumental médico. ¿Esa es su función? No, brindar salud. Brindar salud, ¿no es cierto? Brindar salud. ¿Y qué mecanismos, medios o recursos utilizará para ello? Lo que usted acaba de mencionar. La medicina, ¿no es cierto? Instrumental médico, promover una política de salud, esa es su misión. ¿Sí? Para ello, como bien decía el señor, necesitamos contratar. Dentro de brindar medicina podemos, por ejemplo, nada más señalar un tema de vacunas, ¿no es cierto? Porque nosotros sabemos, bueno, yo no soy especialista en salud, pero la lógica me dice que yo vacunando puedo evitar muchas enfermedades. No, hay muchas enfermedades que en los esquemas de vacunación anteriormente no se trabajaba, pero ahora con los esquemas de vacunación más ampliados ya han desaparecido. ¿Sí? Ustedes deben recordar que inclusive la vacuna que nosotros tenemos, la mayoría de personas que estamos más allá de los 40, de la BCG, ¿se acuerda usted? Tenemos inclusive una marca acá en el hombro que se hacía como una verruga. Eso las generaciones más jóvenes, por decir así, los chicos de 16 y esto, ya no la tienen. Porque hay otras vacunas que ya no son como las de ahora, o como las que nos pusieron a nosotros y ya no generan ese tipo de reacciones, han mejorado. Y en el esquema de vacunación antes eran 3 vacunas, o 4 vacunas como mucho, y ya está. Esas eran las vacunas obligatorias. Si tú querías más vacunas, te ibas al particular y te ponían todas las vacunas que quieras, porque ya había en el mercado, pero el Estado no las compraba. Pero en las políticas de salud, bueno, se ha ido ampliando esto. Entonces ya tenemos un esquema de vacunación más amplio. Vamos a comprar vacunas para la gripe, o en el caso de las damas, para el papiloma humano, ¿no es cierto? Que ya a las señoritas, a las damas, a una niña de 13 años ya la vacuna. Y ya el Estado promueve esa vacuna. ¿Bien? Entonces, para generar ese requerimiento de vacunas tiene que haber un usuario. Alguien tiene que pedir las vacunas. Alguien tiene que decir qué tipo de vacunas quiere. Será, imaginemos, la Dirección General, no sé si existirá, simplemente es para el tema de explicarles, la Dirección General de Vacunación Nacional. Ellos son los encargados de generar el pedido de las vacunas. Y ellos van a hacer el requerimiento de las vacunas. Ese requerimiento, yo tengo que ver primero si tiene plata para comprarse, si hay dinero, si hay los recursos presupuestales para comprarse. Esos recursos presupuestales, yo hago un pedido y me dicen, sí, sí hay. Entonces, ese requerimiento o ese dinero, perdón, el dinero asociado al requerimiento, yo lo tengo que asociar a una meta, a un objetivo de la institución. Como es el Ministerio de Salud, uno de sus metas y objetivos será erradicar el papiloma humano, ¿no? En las poblaciones de 20 hacia abajo. ¿Cómo lo logro? Con la vacunación. Público objetivo, 10.000 vacunas. Entonces ya estoy generando un requerimiento, un tipo, ¿no? Una vacuna, un público objetivo, una cantidad de 10.000. Una vez que esto ya está, yo lo incluyo en un plan anual, porque para comprar, en el ámbito de la contratación, necesito un mecanismo de gestión o incluir todas mis contrataciones en lo que se denomina plan anual de contrataciones. ¿Sí? Lo que se denomina como PAN. ¿Sí? Tengo un presupuesto, que es el presupuesto institucional, correcto, y tengo requerimientos. Todas estas cosas que estamos hablando aquí están en este gran estándar.
hasta aquí no ha intervenido ningún proveedor. ¿Sí o no? Todo eso es dentro de la entidad, a través de los documentos de gestión y todo lo que se tiene que hacer. Pero para saber cuánto cuesta una vacuna o quiénes me la pueden dar, la entidad trabaja un estudio, ¿correcto?, de posibilidades que ofrece el mercado. Yo hago una especie de lo que conocemos, ¿no? Cotizaciones, hablan muchas personas. Cotizaciones es parte del estudio de posibilidades del mercado. Entonces yo, usuario, o el órgano encargado de las contrataciones dentro de la entidad, lo que se conoce, y decía la señorita, logística, agarra y con ese requerimiento, las 10.000 vacunas, el equipo y todo, sale al mercado a cotizar entre comillas y le dice a los laboratorios, oye, ¿quiénes venden esta vacuna? ¿Hay más de uno? Sí. Entonces hablamos de un laboratorio, no sé, se me ocurre Clínica Suiza, Avis, Sanofi, no lo sé. Y pregunto, ¿cómo las vendes? ¿Cuánto es el precio más o menos? ¿Correcto? ¿En qué condiciones se dan? ¿En qué tiempo de atención hay? Todo eso, miren, todo lo que les estoy hablando está aquí. ¿Sí? Recién cuando yo tengo toda esa información, ¿correcto?, yo lanzo la segunda etapa, previa aprobación del expediente con toda esa información, y hablamos de un proceso de selección. Hasta aquí es la entidad la que ha intervenido, con toda su actividad interna. Esos actos no son impugnables. Esos actos no son impugnables. O sea, quiere decir que, por ejemplo, yo, un proveedor, agarro y digo, no, ¿sabe qué? Me parece que está mal el estudio de posibilidades de mercado de la entidad, o el valor referencial que han establecido para comprar, no me parece, planteo un recurso de impugnación. Ahí no cabe eso. La ley no ha previsto esa situación, porque son actos internos. La ley ha previsto la posibilidad de reclamar, por decirlo así, a partir de lo que es el proceso de selección, cuando nace a través de su convocatoria. Un proceso de selección nace en su convocatoria. ¿Y termina cuándo? Cuando se otorga la buena obra. Y esta queda consentida. Hasta aquí, el área interna de la entidad, y aquí vamos a hablar de un comité especial. Y si es un proceso pequeño, lo que se conoce como menores cuantías, el órgano logístico. Aquí sí, la ley ha previsto en esta fase la posibilidad de reclamar. ¿Sí? La posibilidad de reclamar. Una vez que yo he otorgado la buena pro, ya pasó esa gran fase, y aquí ganó, por ejemplo, a Química Suiza. Firmamos un contrato con Química Suiza y en ese contrato quedamos que las vacunas, ¿correcto? Ya se estableció el precio con el que ganó y todas las características, que las vacunas van a ser entregadas en 3 lotes. ¿Sí? En 6 meses, pero en 3 lotes. 2 meses, 2 meses y 2 meses. Lugares de entrega, se me ocurre la Dirección General de Salud en el norte, en Lima y en el sur. Y en tales fechas. Sin embargo, empezamos a ejecutar el primer lote, 2 meses de entrega en Lima, ¿okay? Hasta ahí no hay problema, se va pagando en partes. Y en la segunda entrega se presenta un problema porque el proveedor agarra y dice, yo la entrego igual en Lima. Oiga, pero ¿por qué? Si yo quedé en que usted entregaba en el norte, en Lima y en el sur. Ok, la primera en Lima y en el segundo tiene que ser en el norte. Y el proveedor dice, no, porque de acuerdo a mi propuesta técnica, por más que yo haya firmado un contrato, dice que todo se entrega en Lima. Y si usted quiere que yo lo entregue en el norte, usted me tiene que pagar más. Un flete, es más, le digo que no la puedo entregar en el norte por las condiciones técnicas que usted tiene allá, no aguantan porque las vacunas tienen que estar refrigeradas, tienen que tener un contenido especial, tiene que haber un área donde se puedan depositar. No estamos hablando de una vacuna, estamos hablando de 10.000. Y si son 3 lotes, estamos hablando de 3.300 y pico en cada entrega. Y la entidad dice, no, a mí me las entregas en Piura. Y viene la controversia. Ahí es cuando también la entidad, la ley y el reglamento ha previsto la segunda etapa o el segundo tiempo para poder reclamar o solucionar.
Esa es la situación. ¿Bien? Entonces, pero cada una de estas situaciones tiene un procedimiento diferente, un tiempo diferente de presentarse y efectos diferentes. Y eso es lo que nosotros vamos a ver. ¿Está claro? ¿Pregunta? Sí, solo para entender. Sí. En la primera parte Aquí, se genera lo que nosotros sabemos como las bases, las especificaciones de lo que se requiere. ya. Y el presupuesto también. Sí, claro. El costo directo, podría decirse. No hablemos de, porque el costo directo es un tema técnico. O sea, Presupuesto. imagínate un costeo de cuánto es lo que vale. Ahora, en la primera parte estamos viendo la posibilidad de escoger entre tres empresas, porque creo que las empresas que abastecen, en este caso las ampollas son mínimas, ¿no? No sé si mínimas, pero imaginemos que hay una pluralidad de postores. Porque si yo quiero hacer un proceso de selección, tiene que haber una pluralidad de postores, ¿no? Más de uno. Más de uno tiene que haber siempre. Lógico, porque si no el mercado, si es uno solo, entonces no tendría sentido que yo haga un proceso de selección, porque ya el mercado naturalmente me está diciendo que es solo uno. Entonces ahí lo que yo tendré que hacer, que no es tema del curso o de la charla de hoy día, es un proceso de exoneración por una causal que está prevista como proveedor único. ¿Comprende? Entonces, porque por más que entre comillas haya entidades o personas que creen que hacer transparente las cosas es hacer concursos, la ley lo primero que te dice es tú tienes que estudiar las posibilidades que ofrece el mercado. Porque imaginemos lo siguiente, que yo quiero las vacunas en un mes. Yo como entidad digo, ¿saben qué? Yo quiero las vacunas en un mes. Pero al salir a preguntarle al mercado, oye, quiero comprar 10.000 vacunas y necesito un mes para que me atiendas en el mercado, te dicen no. Porque estas vacunas se fabrican y por la cantidad se fabrican en 2 meses. Pedirle al mercado que las tenga en un mes es imposible. Es como que usted pidiera algo que no existe o el mercado no se lo puede dar en esa condición. Si usted insiste en eso, ¿qué es lo que va a suceder? Que cuando usted lance el proceso de selección quede desierto, porque nadie le va a cumplir. Por eso es importante que antes de convocar al proceso, usted ha estudiado las posibilidades del mercado. ¿Sabe cuánto cuesta? Sí, señor. Y en ese caso, por ejemplo, existen, por ejemplo, convocatorios en los cuales los plazos están dirigidos en el fondo y le ponen un plazo demasiado reducido porque se entiende, y es una AMC, por ejemplo, ¿no? En la cual no hay proceso para poder hacer las observaciones. Y en los diferentes opiniones o observaciones de consulta siempre ponen que está dirigido. Sin embargo, los AMC ocultan ese tema y lo lanzan, y eso no es cierto. ¿Por qué? Porque el que tiene prácticamente en stock o por fuera, va a ser el que va a ganar, y casi seguro. Claro. La ley cómo contempla eso, ¿qué herramientas puedo yo tener, digamos, legales, como en el caso de una AMC? Me presento a una convocatoria y pongo realmente lo que puedo poner en los plazos de entrega, ¿no? Y dejar fuera. Sin embargo, la otra empresa obviamente pues ha ganado, porque está dirigido. Claro. A ver, en primer lugar nosotros tenemos que entender, y eso debe quedarle claro a las personas que trabajan en equipo de contratación, que es el Estado o las entidades las que ponen las condiciones de lo que quieren adquirir. No son los proveedores. Aquí hay intereses encontrados. Interés del Estado que quiere adquirir, ¿no? Optimizando el valor del dinero. No quiere decir que se compre lo más barato. Que solamos comprar o que se suele comprar lo más barato es otra cosa, pero eso no, el esquema de contratación no está así hecho. Yo debo optimizar el valor del dinero, no lo más barato. Primer punto. Pero son las entidades las que definen su requerimiento. Obviamente los proveedores van a tratar de que el Estado genere necesidades de lo que ellos tienen, porque es un negocio, es natural. Y si vamos a ver el tema de medicinas, esto es un esquema que se maneja hace años inclusive, en donde los laboratorios promueven sus productos desde el requerimiento del usuario. Por eso es que usted tiene un visitador médico con un médico diciéndole, ahí está medicina para que usted, doctor, la recete. Y si ellos logran que su medicamento entre en el petitorio de medicinas, están logrando de que haya un requerimiento, o sea, una necesidad. ¿Comprende? Si yo como entidad acredito que existe más de uno que me puede dar en 15 días o 20 días, estoy cumpliendo.
porque hay una pluralidad. ¿Qué es plural? Más de uno. No quiere decir que hayan 100 o que hayan 50, 60. Obviamente, si usted como laboratorio no cumple y la entidad le demuestra que hay más de uno, por eso es que hay un estudio de posibilidades que ahora inclusive tiene que ser registrado en el CIASE, un resumen ejecutivo de eso. O sea, si usted fuera el proveedor de este tema de las medicinas y quisiera, entre comillas, decir, oye, pero esto está dirigido, yo me voy a la ficha del CIASE y en el resumen ejecutivo me va a decir qué fuentes han utilizado para saber que existe esa posibilidad de que me lo den en 15 Por lo días. general lo hacen 2 o 3 con las cotizaciones. Es la única fuente, ¿no? Ahí está, por eso le digo, ahí está. Si tiene 2 o 3 cotizaciones que más de una le da la condición de entregarlo en 15 días, obviamente si usted no puede decir que está dirigido. ¿Me entiende? En la práctica no se puede dar. Yo les comento esto por qué, porque, por ejemplo, un servicio X y tú participas normalmente. Permítame, por favor, voy a sacarme el saco calor. Sí, pero disculpen. y por lo general pues, el periodo dura de 10 a 20 días y te lanzan uno con 2 días y yo puedo sacar un promedio, un estándar, no sé, de los tiempos, yo podría sustentar mi punto de vista. Sin embargo, la institución lo lanza demasiado temeraria para poner una fecha muy... O sea, no conozco ahora mismo, o sea, yo quiero saber cómo podría proceder yo como postor, porque me indigna algunas posiciones que no tienen criterio. O sea, lo sientes como que está dirigido. Y yo digo, ¿cómo hago para poder hacer valer un poco mi... Ahí usted no va a poder utilizar mecanismos impugnativos. Lo que usted puede ir denunciar es al OCE, al proceso. Entonces el OCE, por la facultad de fiscalización que tiene, le va a preguntar a la entidad. Va a verificar que haya el cumplimiento de la pluralidad de postores. Si la entidad le contesta, mira, tengo la cotización de A y la cotización de B que me dicen que lo hacen en 2 días, no estoy está insuficiente. Es más, la entidad, el OCE ya tiene pronunciamientos y siempre repite esto. Es la entidad la que indica qué cosa es lo que quiere y define sus especificaciones técnicas, características, tiempos, plazos, condiciones. Lo único que debe acreditar es que exista pluralidad de postores, más de uno. Si usted no cumple, bueno, obviamente pues está fuera del tema. No, pero eso se puede generar, se puede inventar. O sea, puedo hablar, a mí me han llamado una vez, puede ser, o sea, simula todo esto como para poder... Por eso le digo, pero si hay una simulación, obviamente ya se ha cumplido, hay una... Ahora, si la información que arrojan los expedientes no es la real, también existen los órganos de control institucional, o las OSI, funcionalmente en las entidades, para verificar esto, dentro de la propia entidad, aparte del OSI. ¿Sí? Ahora, el tema de una menor cuantía es un proceso simple, ¿no? Es un proceso sencillo. Inclusive en las compras menores a 3 unités son directas. Yo no necesito ahí salir con este mecanismo. Lo que yo quiero que ustedes entiendan ahora es que en esta gran fase no hay impugnación de los actos. El esquema de contratación pública está hecho para poder reclamar a partir de aquí. Perdón, a partir de aquí. Por eso yo les decía que hay 2 grandes etapas, la del proceso de selección y la de la ejecución. Bien, ahora, el recurso de apelación, ¿cómo se tramita en lo que es la ley de contrataciones anteriormente? ¿Y cómo se tramitaba originalmente? Originalmente todos los recursos de apelación iban al OCE, lo que antes era el CONSCOR, porque se trabajó el esquema de que las propias entidades no podían corregir sus actos. No había una especie de transparencia, no podía ser, entre comillas, juez y parte. Pero eso no es real, porque no se olviden que dentro de este esquema de contratación, ya les decía, que hay actores que no son los mismos. O sea, el que lleva el proceso de selección no son los mismos actores que han participado en esta fase. Que haya un representante del usuario en este comité es lo lógico, porque ¿quién mejor que el usuario para saber qué cosa quiere? Y sustentar, revisando los expedientes, ¿no?, las propuestas,
qué cosa es lo que quiere. Por eso hay un representante del área usuario. Y el logístico, que también tiene que estar en el comité, que se supone que dentro de la entidad es el que más sabe de contrataciones. Por eso es que las áreas logísticas, sus funcionarios, sus servidores, tienen que tener una acreditación de un número de horas, ¿no?, con el OCE, para poder trabajar en lo que es contratación pública en logística. Si vas a trabajar en el área logística, tienes que tener eso si vas a intervenir. ¿Bien? Ok, entonces, primero todo se iba al OCE, o al anterior consultor. ¿Qué sucedía? Que se llenaron de una carga que al final no podían resolver. Entonces dijeron, vamos a desconcentrar y vamos a hacer una cosa. Los procesos menores de 600 UITs lo va a resolver la propia entidad. No el comité especial, sino la propia entidad a través de otro organismo o otras personas que no sean los mismos del comité especial. Porque si le estás tú reclamando al comité especial, es probable que el comité especial no te dé la razón. ¿Sí o no? Es poco probable que te dé la razón. Es poco probable eso, que ellos mismos se corrijan. Pero sin embargo, dentro de la entidad, por una pluralidad de funciones, sí es probable que alguien corrija. Y para ello el titular de la entidad nombraba, no sé, a un área especializada, o un grupo de personas, o asesoría legal, no sé, y ellos revisaban. Si usted tenía razón, corregía la entidad y se le declaraba fundado el recurso y bueno, todos los efectos que vamos a ver después. ¿Ok? Después, igual, volvió al esquema de contratación que ahora estamos manejando, este de aquí. Mayores de 600 UITs, va al OCE. Menores de 600 UITs, al titular de la entidad. ¿Cómo es? A través de la modificatoria de la ley de contrataciones y el nuevo reglamento, ¿no? El titular de la entidad, para efecto de las aplicaciones directas selectivas y las menores cuantías. ¿Sí? Los procesos pequeños, miren. Y al OCE, a través de los que se denominan procesos complejos, ¿no?, por su cuantía, por sus características, por sus tiempos. Hablamos de licitaciones públicas, los concursos públicos, las aplicaciones directas públicas y las menores cuantías cuando han sido derivadas de una licitación pública, un concurso, una ejecución. ¿Saben ese tema, no? Cuando deriva. Cuando es desierto un proceso, lo que corresponde, la segunda convocatoria, si viene de un proceso mayor, es que sea una menor cuantía para efectos de los tiempos, más no para las características. Es como decir, es una licitación pública con unos tiempos diferenciados en su segunda convocatoria. Por eso se llaman derivadas, no son originales en ningún punto. Entonces, así estamos, o así vamos a trabajar el esquema. Eso va a ser ahora para la nueva ley, ¿no, doctor? Sí. ¿Ok? Que me entienden. Sí, vamos a partir de ahí. Entonces yo le decía, ¿qué actos, de acuerdo al artículo 106 del reglamento, no son impugnables? Las actuaciones relativas a la programación, ¿no?, de los procesos de selección en el SEACE. Todo está acá. Las actuaciones y actos preparatorios de la entidad. Todo está acá. Las bases y su integración. Cuando un comité elabora unas bases de un proceso de selección, dice: yo hago las bases y le entrega al titular de la entidad o a quien se le haya delegado esa facultad, y él revisa que esas bases, entre comillas, cumplan con la normatividad y se ajusten a los requerimientos de la entidad, y aprueba esas bases. Eso no es impugnable, porque recién estoy convocando, estoy preparando, ¿correcto? Ya les dije cuándo nace el proceso de selección, cuando hay una convocatoria. Cuando unas bases ya se publicaron, se hicieron de conocimiento público, y fruto de consultas y observaciones, llegamos a una etapa que se llama integración de bases, ¿correcto? Cuando hablamos de integración de bases, hablamos de que podemos corregirnos en el camino, podemos acoger alguna consulta. En el tema de medicinas, yo de repente como comité agarré y puse que no se requerían registros sanitarios. Entonces, de acuerdo a una norma, un proveedor agarra y me dice: señor, todos los medicamentos e insumos, más las vacunas, tienen que contar con un registro sanitario. Y eso es una obligación de la Ley General de Salud. Y está a cargo de la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas, la DGMI.
Usted no puede comercializar algo que se llame medicamento o vacuna que no cuente con un registro sanitario. Por lo tanto, si usted pide vacuna sin registro sanitario, está incumpliendo la ley. Entonces la entidad se da cuenta y dice, bueno, sí, efectivamente, tiene razón el proveedor. Corrijo eso en mis bases. Eso que yo corrija tampoco es impugnable. ¿Comprenden? Entonces por eso es que hablamos que las bases integradas no son impugnables. Las actuaciones materiales referidas al registro de participantes. Obviamente, un postor no puede decir, o un proveedor no puede decir, ¿saben qué, señor? Yo impugno el registro de ese señor. ¿Por qué? No, es que no me parece que su registro nacional de proveedores esté bien. Esa es su posición. Los actos que aprueban la exoneración, así como los que generan la suspensión del contrato respectivo. La entidad, en uso de sus potestades, puede aprobar exoneraciones, que son causales, por decir así, de riesgo o diferentes para no hacer el proceso de selección. La ley ha establecido 7 u 8 causales, si mal no recuerdo, que son consideradas exoneraciones. Una es proveedor único, por ejemplo, secreto militar, bienes o servicios finalmente sustituto, situación de emergencia. Si la entidad en uso de sus facultades aprueba una exoneración para comprar vacuna de repente desabastecimiento